T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. Hola. Yo soy Eric Estrada. Vamos a comenzar la cuenta regresiva para este retrovisor. Vámonos de aquí al minuto 0, que es donde vamos a terminar el programa de hoy, que está dedicado a los viajes a la luna. Por eso hay cuenta regresiva. Por eso hay una especie de Eric llamando a Lunave, Lunave llamando a Eric. Vamos a hablar de películas, incluso mexicanas, que se han dedicado a contar historias con viajes a la luna. Y para eso, antes de comenzar y antes de darles la explicación de por qué estamos hablando de viajes a la luna, quiero agradecerle infinitamente a Jorge Negrete que haya aceptado nuevamente venir a los micrófonos de Cine Garage a platicar de cine con todos ustedes, que sé que son fans. Yo sé de algunos fans tuyos por muchísimas razones, pero obviamente tu conocimiento cinematográfico es el que predomina. Jorge, mil gracias por estar otra vez en los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. No, al contrario, Eric, muchas gracias por recibirme de nuevo. No, hombre, cuando quieras. Ya estamos haciendo planes para Toronto, entonces allá nos encontraremos. Así es. Junto con muchas otras personas, y en donde además el año pasado, o fue el antepasado, tuvimos la oportunidad de ver First Man, la película de Damien Chazelle, que adelantándose un año a la conmemoración del medio siglo de la llegada de la humanidad a la luna, se estrenó se había visto antes, no, creo que la primera vez que se vio fue ahí, ¿no? Fue la inauguración de Venecia. Fue la inauguración de Venecia. En Venecia recibió críticas mixtas, divididas. Y en Toronto tuvo una recepción un poquito más cálida. Más cálida, y luego abrió el Festival de Morelia, sí. Con también opiniones divididas. Y luego llegó a la cartelera donde el público mexicano la ignoró por completo, lo cual según yo no se merecía. ¿Qué te pareció de entrada esa película? El primer hombre en la luna se llamó en la cartelera mexicana. Pues a mí la película me gustó mucho. A mí también. Creo que lo que más me sorprendió era que, a pesar de que pudiera parecer una película muy diferente a La La Land o Whiplash, hay algo que sí mantiene Damien Chazelle, que es como esta búsqueda o esta obsesión por como tener cierto rigor, y que a veces como que esas cosas que nos apasionan se convierten en las que más nos atormentan. Sí. ¿No? Y creo que el personaje de Neil Armstrong, que es interpretado por Ryan Gosling, tiene justo como todo ese peso. Y además, todo el manejo tan sobrio que tiene dentro de la película, también como que traspasa un poquito como ese mismo rigor, ¿no? Me gusta mucho como el tono de la película. Tiene escenas bellísimas, sí. Sobre todo ya cuando llegan finalmente a la luna. Incluso los mismos accidentes y los percances que van como construyendo a ese momento, creo que son clave para la construcción de toda la película. Me extraña mucho que no haya tenido como una recepción más cálida. Y creo que tiene que ver con el hecho de que no son personajes necesariamente como simpáticos o necesariamente cálidos con el público. Son personajes que confrontan al público. Sí. Y desde mi punto de vista lo he dicho muchas veces. Perdona a la gente que hace el favor de escucharnos todos los días, porque seguramente me habrán escuchado. Sí, ellos son los que más lo han escuchado. El público, por lo menos el mexicano, que es el que conozco de primera mano, con quienes veo películas, están muy mal acostumbrados por el cine hollywoodense predominante ahora en la cartelera. En consecuencia, cuando una película te confronta y te hace cuestionarte un poquito más allá de lo normal de si será el bueno o será el malo, como ocurre con First Man, se sienten agredidos, se sienten violentados, que yo creo que es parte del arte. El arte te tiene que agredir, te tiene que violentar, y en consecuencia se retiran.
y ya no, y se bloquean y ya no le hacen ningún tipo de caso a la propuesta, en este caso de las películas. Entonces, creo que eso es mi teoría personal. Eso fue parte de lo que pasó con First Man. O ignorarla porque se tiene como cierto prejuicio de que seguramente va a ser una gringada, ¿no? Claro. Y algo que está patriotero y que va a Sí. celebrar gratuitamente como el gran logro de los gringos. De ¿no? los gringos que... Y nada más lejos de eso. No, porque la película, como dices, está muy metida en la pasión atormentadora de Neil Armstrong, ¿no? Ujú. Que esta prácticamente a la mitad de la película se convierte en una necesidad para él llegar a la luna, aunque sabe que está sacrificando mucho para realizar ese viaje. Y pues eventualmente hacer el viaje le va a hacer perder muchas cosas, pero le va a hacer ganar otras, ¿no? Como el personaje de Miles Teller, ¿no? En Whiplash. Exactamente como en Whiplash y como en La La Land. Sí, O sea, los dos personajes acaban persiguiendo su sueño, pero acaban perdiendo todo lo demás que está alrededor del sueño. A veces perseguir los sueños es una pesadilla. Yo creo que siempre. Yo creo que siempre. Bienvenido a mi mundo. Aquí siempre es de noche, Jorge. Aquí siempre es de noche. Pues bueno, ahí está el pretexto para el episodio de esta tarde. En estos días, hace una semana, hace una semana se conmemoró el despegue del Apolo 11 de la Tierra para llegar a la Luna, que hasta donde recuerdo les tomó 1 o 2 días llegar a la Luna. No tengo bien ahora el dato. Debería tenerlo porque justo el documental Apolo 11 nos hace ese recorrido, ¿no? Desde un par de días antes hasta la mañana en la que ellos se reúnen para comer, convivir y ser luego impulsados a su viaje a la Luna. Y el Apolo 11... El documental lo que hace es contar a través de grabaciones de la época, periodísticas de la propia NASA, la intercomunicación entre la nave y la Tierra, qué fue lo que pasó durante ese viaje. Entonces, alrededor de eso estamos todavía conmemorando, repito, 50 años de que la humanidad pisó la superficie lunar por primera vez, porque hubo más misiones que luego llegaron, como la de los nazis, ¿no? En Iron Sky, que llegaron y se escondieron ahí. Qué bueno que la trajiste a colación. ¿Quieres hablar de Iron Sky? Estamos hablando de eso. Entonces, hay muchas películas que han marcado su eje en un viaje hacia la Luna, Sí. que se acaba convirtiendo en una especie de pequeño rito en el cine de ciencia ficción. No hay un programa, una lista de películas, una conferencia, una plática en una cantina en donde, hablando de ciencia ficción, no haya una película, por lo menos, que involucre un viaje a la Luna. Y como estamos cumpliendo 50 años de que se hizo por primera vez, le dije a Jorge, lánzate, hablemos de Iron Sky. Iron Sky. Iron Sky. Vamos a ir de menos a más, ¿eh? Yo te digo, traigo aquí unas películas muy interesantes. No, es que justo esta idea como de la Luna ha sido, desde la primera película que se hizo alusiva al tema, que seguramente ya comentarás más adelante. Las comentamos al parejo. Hablas del viaje a la Luna de Georges Méliès. Sí, por supuesto. 1902. Que ha sido una obsesión como recurrente dentro del cine fantástico y obviamente particularmente dentro del cine de ciencia ficción. Uh-huh. Pero llegando como a los torcidos caminos que nos llevan a Iron Sky, que es una película que plantea que los nazis ocultaron una base militar en la cara oscura de la Luna. Tras perder la Segunda Guerra Mundial. Tras perder la Segunda Guerra Mundial. Una de las tantas hipótesis de qué pasó con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde nació Trump? En la Luna. Aparentemente. Por eso a lo mejor el interés tan empecinado de regresar, ¿no? Quiere regresar de donde vino. Claro. Pero la película obviamente es un divertimiento. Sale Udo Kier. Sí. Cabalgando dinosaurios. Esa es en la 2. Sí, es cierto, es en la 2. Pero es igual, la 1 y la 2 son lo mismo. Es prácticamente Es lo mismo. Lo mismo, pero creo que lo más chido de la película es justo como hasta qué punto hemos llegado como a replantear y pensar qué tanto podemos hacer como con la Luna, ¿no? Mm. Y en el caso de Iron Sky, que totalmente desprovista de toda solemnidad y abrazando como lo más disparatado de todo el género. Claro, porque es tan postmoderna que yo ni siquiera sé si es ciencia ficción. ¿Sabes? Porque parte del cuerpo de la ciencia ficción es que haya un sustento científico
con el cual puedes especular después. No hay, o sea, en Iron Sky, que para mí es más un signo de nuestros tiempos que una película de ciencia ficción, no hay un sustento científico en donde esa historia... O eso es lo que los nazis quieren que pienses. Claro, no, a lo mejor, exactamente, a lo mejor es tan de la conspiración que no me estoy dando cuenta que se puede tener una base militar nazi en la Luna. No se puede hablar de aterrizaje a la Luna sin llegar necesariamente a teorías de conspiración. Tomando en cuenta que mucha gente todavía cree todavía hay escépticos que nunca alunizamos. Exacto. Eso es todavía lo más grave. O sea, si lo tomamos en esos dos lados, desde la conspiración hasta la ciencia ficción real, en donde está efectivamente el viaje a la Luna de Georges Méliès, no es la primera película de ciencia ficción en la historia, es la primera película con un viaje a la Luna que jamás se hizo. Tomando en cuenta esos dos polos, ahí podríamos menear un poco el subgénero de viajes a la Luna, que a veces está en el terror, a veces está en la ciencia ficción, a veces está incluso en el cine pues más clavado y psicotrópico, como 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Que tiene de los dos lados, incluido el terror, tiene de los dos lados, pero se mueve en un terreno muy, muy diferente a ellos. Antes de, el viaje a la Luna de Georges Méliès, prácticamente todo el mundo lo conoce, incluso sin conocerla, ¿no? La iconografía que la película le regala al mundo se ha reproducido en videos musicales, en anuncios, pósters. O sea, desde cualquier libro que se precie como de hablar de historia del cine tiene que tener un fotograma. Tiene que tener un fotograma de la película de Méliès, ¿no? Del viaje a la Luna, que se puede ver además en YouTube en muy buena calidad. Esta película está completa en YouTube en la versión coloreada por el propio Georges Méliès y su equipo, que lo coloreaban fotograma por fotograma, uno a uno. Se puede ver en YouTube de manera gratuita y en alta calidad. Pero yo no quiero dejar de señalar la versión de Segundo de Chaumont, este cineasta contemporáneo de Georges Méliès, que estaba trabajando en España, sí, y que estaba experimentando prácticamente con los mismos trucos, tanto ópticos como mecánicos, que utilizó Méliès, y que tiene su propia historia y su propia versión del viaje a la Luna, que algunos le llaman Excursión a la Luna, otros le llaman tal cual Viaje a la Luna. Hay otro nombre probable que es Segundo Viaje a la Luna, porque la película se hizo en 1908, pero es la misma historia. Básicamente. Y me gusta más. La de Segundo de Chaumont. Sí. Creo que es válido porque Segundo de Chaumont, a pesar de que se movía, tuvo una trayectoria tan prolífica como la de Méliès, y tocaba muchos temas, o justo como decías, muchos trucos similares. Tenía como cierta particularidad. No sabría específicamente dónde ponerla, pero a mí lo que me gusta más es como esos paralelismos que tienen los dos. Me parece curioso. No sé si en algún momento, seguramente sí. Segundo de Chaumont tuvo oportunidad de ver casi toda la filmografía de Méliès. Seguro. Y que Méliès pudo ver la de Segundo de Chaumont. Seguro. Y que tanto como entre ellos estuvieron como quizá influenciando, copiando, quizá un poco hasta envidiando el uno al otro. Pero estas dos películas sobre alunizajes creo que son justo vitales para entender algo que después se perdería y que creo que llegaría como a la cumbre con 2001. Y después del alunizaje real, como que algo se pierde. Cierto elemento fantástico, cierto elemento como de especular. ¿Cómo sería la Luna? ¿Cómo sería aterrizar ahí? Creo que ahí se pierde algo de eso. Y regresar como a Segundo de Chaumont y a Méliès, aun cuando ya sabemos realmente cómo es la Luna, resulta siempre algo muy, muy placentero. Sabemos incluso cómo huele. Estaba yo leyendo un reportaje el otro día. Entrevistaron, por supuesto, a los tripulantes del Apolo 11 y decían que cuando se quitaban los cascos en la cápsula, percibían un olor casi fétido, pero que estaba muy cercano al de pólvora quemada. Entonces, incluso sabemos cómo huele la Luna. Información que hasta donde se podía tener en ese momento, estoy seguro que Stanley Kubrick obtuvo de la NASA. Y yo creo que ahí es donde está la brecha que tú estás marcando. Estando tanto la de Segundo de Chaumont como la de Georges Méliès basadas en ciencia ficción tradicional,
como es la de... Es Julio Verne, Es ¿no? Julio Verne. El de la historia, basados en esa ciencia ficción tradicional muy cercana a la fantasía, en una época bastante más romántica que la nuestra, en donde incluso la narración literaria era todavía más florida. Y muy cercana a la ciencia. Muy poco cercana a la ciencia. Pues de alguna forma... O sea, creo era que- más especulativa que científica. Pero creo que ahí había justo como un... otro tipo de trabajo, otro tipo de rigor. Porque creo que en ese sentido, imaginar como todo Claro. eso era otro tipo de... No, claro. ciencia. Digo... Y había un método sustento pero- científico. Por supuesto. Lo que quiero marcar es que ese sustento científico, existiendo en tanto en Verne como en Segundo y Méliès, era mucho más pequeño al que tuvo Kubrick en 2001, sí. ¿no? Entonces, a la hora de que Kubrick tiene toda esta aportación de la NASA en cuestión de información, en cuestión de cómo se deberían incluso de ver las supuestas naves interplanetarias, le quita mucho de este romance que sí está en la narración de Julio Verne y de esta incluso ingenuidad que está en las dos películas, la de Segundo y la de Méliès, y la vuelve mucho más cercana a la ciencia, lo cual enfría todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, como dices, volver a ver a Méliès y a Segundo de Chaumont, sí es como es muy grato, ¿no? Como que te acerca incluso a esa primera vez en la que tú mismo te imaginaste cómo eran los viajes a la luna, porque cuando tú eres niño no has visto a Stanley Kubrick, pero seguramente has visto a Méliès y has visto películas muy parecidas y tu imaginación de la luna es muy, muy diferente. Claro, o te han contado como estas historias de sobre la luna, digo, desde las leyendas prehispánicas, o incluso estos mitos como populares de que la luna está hecha de queso. Por ejemplo. ¿No? Que son como muy, muy recurrentes. Y que a final de cuentas es algo que ahora ya con las recientes películas que se han hecho sobre viajes a la luna o expediciones a la luna, ficticias o basadas en expediciones reales. O documentales como Sí, Apolo o 11, ¿no? documentales, ya obviamente el tratamiento es mucho, mucho más cercano como a la frialdad. Como que estamos perdiendo ese amor por la luna, ¿no? Ya no la estamos romantizando. Como ya dices. no es parte de Sí. nuestra mitología. No, porque ya Ya estuvimos ahí. se descubrió, se llegó y se rompió como esta ilusión. No es de queso, huele a pólvora mojada. Sí, ¿no? huele a O sea pólvora, huele a pólvora quemada, exactamente. el- O sea que, El golpe es como fuerte, ¿no? En ese sentido. Y además de que las imágenes, creo que cuando se vieron en ese momento, digo, la película de Kubrick se estrenó en el 68. Sí, un año antes Un de que año llegaran antes de que a se la llegara. luna. Entonces, las imágenes de Kubrick son obviamente espectaculares y generan una expectativa como enorme, ¿no? Y cuando llegas y ves lo que vio todo el mundo, Sí. es como de... La disonancia es como muy fuerte, ¿no? Sí. También en ese... Se cumple un sueño, pero también se rompe, Se ahí rompe una otro. fantasía, sí. Que es justo lo que cuenta First Man, ¿no? O sea, estoy cumpliendo un sueño, pero estoy dejando muchas cosas atrás. Oh, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Conoces, mi estimado Jorge, La mujer en la luna, la película de Fritz Lang? La mujer en la luna. Le he escuchado hablar de ella, no la he Yo visto. tuve chance de verla en una ocasión. Uno de mis profesores de universidad, hablando un día de también ciencia ficción y todo aquello, pues saca la joya escondida, ¿no? Y sacó su DVD de la mujer en la luna, que tiene muchas peculiaridades. Es de entrada la última película silente que filmó Fritz Lang, ¿no? Es como el ¿De qué año es? La película, ahora te digo, La mujer en la luna es del 1929. Ok. Es aquí está. La última película silente que hace Fritz Lang. Se rumora que él no la dirigió porque sí hay una especie de consenso entre la crítica internacional que no solo es una de las películas menores de Fritz Lang, sino que probablemente sea la peor en su historia. Ok. Se rumora, viniendo la película basada en la película, en la novela de Thea von Harbour, que además era esposa de Fritz Lang, habiendo hecho ella el guión, Ajá. tremenda feminista, ¿no? Se rumora que ella la dirigió y que Fritz Lang nomás le estuvo cuidando las espaldas. Entonces la película está como dividida en dos. La novela, que es otra cosa, ¿no? Que no tiene necesariamente que ver con un viaje a la luna, aunque implica un viaje a la luna.
un científico dice, una montaña en la luna tiene más oro que toda la Tierra junta, hay que ir a la luna y traernos el oro. Envuelve después demasiados elementos melodramáticos. Un niño, la propia mujer en la luna, ¿no? Que la propia mujer que se mete a la misión, es demasiado enredado todo como para eventualmente llegar a la luna. Entonces tenemos una película que tiene varias versiones, una de 1:30, 1:35, una versión de 2 horas y cacho, que fue la que se estrenó en 1930 y tantos en el mundo, habiendo sido prohibida por los alemanes antes. Y luego hay una versión de 200 minutos, o sea, de 3 horas, en donde el viaje a la luna, que probablemente sean los últimos 25 minutos, es lo más interesante de la película. Ajá. En donde seguramente todo el estilo visual de Fritz Lang sí encontró ya como un campo mucho más abierto para poderse desarrollar. Un estilo visual que le regala al cine mucho del sueño del viaje a la luna, es decir, así van a ser los cohetes, así tienen que ser los trajes espaciales, así se va a simular el viaje a la luna. O sea, todo lo que después damos por hecho de cómo es que viaja el hombre a la luna, incluido lo de Stanley Kubrick, yo creo que comienza en La mujer en la luna. Entonces es una película muy, muy peculiar. Primero porque el nombre lleva al género femenino en lugar de al masculino, que es lo tradicional. Uh-huh. Y segunda, porque, te digo, parece que, ese es el rumor, Thea von Harrow fue realmente quien dirigió la película. ¿Se engolosinó si es que realmente lo hizo ella? Sí. Se engolosinó en el guión, pero por supuesto, 200 minutos es como, a ver, señora, a Kubrick le tomó lo mismo o menos hacer 2001. Uh-huh. O no menos, dura como 2 horas y media, ¿no? Sí, 2 horas y media. 2 horas y media. Entonces, ahí está. Se puede ver en internet también. Se puede ver en YouTube. Me parece, yo me la encontré por ahí En calidad decente. en Dailymotion, en HD. Ah, perfecto. Tal cual. Y obviamente no necesitan muchos subtítulos. La película es silente. Entonces, ahí la dejo como peculiaridad. Uno de los tantos viajes a la luna. Y yo que ordené mis películas en orden cronológico, no sé si tengas una tú entre el 1929 y 1946 de tu lista. Entre 1929 y 1946. ¿O con cuál te gustaría seguir? No tengo ninguna en ese periodo, pero si tú tienes alguna. Yo tengo una de 1946, mexicana. Mexicana. El moderno Barba Azul, o el nombre en inglés es una maravilla, Boom to the Moon. O sea, como explosión a la luna. Con nada más y nada menos que Buster Keaton, dirigido por Jaime Salvador. 1946, México. Esta la vi en la tele, no te quiero contar cuántas veces. No te quiero contar cuántas veces porque mi mamá y mi abuela eran muy fans de Buster Keaton. Entonces era muy raro verlo en una película del 46 en México, haciéndola de un marinero de la Segunda Guerra Mundial que de repente naufraga y llega a costas mexicanas y se rinde ante la policía mexicana porque como él naufraga muy cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, no se entera que la guerra ya terminó. Uh-huh. Entonces naufraga, cree que está en Japón de entrada. De entrada cree que está en Japón, se rinde para que no lo maten y lo llevan a la cárcel. El guión, yo creo que el planteamiento ahora daría para una película muy, muy interesante. La policía lo confunde además con un asesino en serie que está rondando en las ciudades mexicanas y se lo llevan a la cárcel. Y ahí este señor pues, se hace amigo de otro convicto, están ahí juntos en la cárcel, hasta que un científico llega y les dice, onda 12 al patíbulo, a ver, yo tengo una misión a la luna. Si ustedes que están condenados a muerte se lanzan y tripulan el cohete y se van a morir de todos modos. ¿No quieren morirse en la cárcel o quieren morirse tripulando un improbable viaje a la luna de parte de un científico mexicano? Es comedia, la película es comedia total. Como en High Life, ¿no? El experimento. Sí, como en High Life. Sí. Qué buena es. Nada más que esa no va a la luna, por eso no la metí a la lista. No, sí. Entonces mandan a estos dos en el cohete del científico mexicano a la luna, a ver qué es lo que pasa y a experimentar con la tecnología mexicana de 1946. En una de esas se le encuentran en de película, porque todas estas películas, que eran las que pasaban normalmente en tele abierta, ahora están dándole la vuelta en de película. Entonces, ¿el personaje de Buster Keaton hablaba o era silente? Era silente. Sí.
Sí, no, Buster Keaton no habla. No. Tenía No, que- Buster Keaton era silente. Él aporta ese lado pues de su comedia, ¿no? De lo que él sabe hacer en una película alocadísima, súper extraña. Que les repito, por ahí debe andar. El moderno Barba Azul se llama. Ya de la última fase de Sí, Buster no, Keaton. Buster Keaton ya, ¿no? O sea, si cuando era joven se veía mayor, imagínate en 1946, las arrugas que no tenía No, sí, ya para Candy el Leg. señor Boom to the Moon. Me encanta el nombre en inglés del moderno Barba Azul, de Jaime Salvador, 1946, México. ¿En YouTube no está? Es probable que se la encuentren por ahí también. Para Yo creo que buscarla. todas estas están en YouTube. Cuando menos la gran mayoría de estas películas más viejas sobre viajes a la luna. Ahí deben de estar. Sí, sí. Ahí deben de estar. ¿Tienes alguna otra? ¿O te lanzo otra joya escondida? Yo tenía, más como películas, pues mucho más modernas. De hecho, había como una especie justo de parteaguas que ya habíamos comentado. De hecho, antes de 2001 había un par de títulos, uno que sí me llamó mucho la atención, que había visto hace algunos años y que justo ahorita recordé, que es una película de Robert Altman, que se llama Cuenta Regresiva. Ujú. Countdown. Y es con James Caan y con Robert Duvall. Wow. Antes del Padrino. Antes del Padrino. Antes del Padrino. Que justo habla sobre, en tiempos ya de la carrera espacial, Ujú. está como esta necesidad apremiante de los norteamericanos por llegar a la Luna. Entonces, dicen, bueno, la única forma que tenemos de ganar a los soviéticos ahorita es lanzando esta sonda que no sabemos si va a funcionar. Ujú. Implica que el astronauta o la persona que se suba va a estar un año. Tenemos un gran candidato, que es Robert Duvall, que es un astronauta, pero no lo vamos a mandar a él. Vamos a mandar a creo que es agrónomo, que es James Caan. Conejillo de Indias. Un conejillo de Indias. Y justo como también de estas películas tildadas como menores o como no relevantes dentro de la carrera de un cineasta de la talla de Robert Robert Altman. Altman, creo que también ahí hay mucho como de esta efervescencia que se iba a dar ya previo al tiempo del alunizaje, ¿no? Y también hay otra, creo que se llama Operación Capricornio, Sí. que habla de un montaje. Ujú. De un montaje de una, no recuerdo si era de una llegada a la Luna o de una expedición espacial. ¿Es la del 77? ¿O es antes del alunizaje? Creo que es después del alunizaje. Ok. Porque yo tengo Capricorn One de Ajá, esa es justo esa, Peter Hyams. Es del Ujú. 77. del 77. Sí. Que están fingiendo, montando una expedición espacial. Justo como después todo lo que pasó, digo, previo, el momento previo como al alunizaje, por el hecho de la necesidad de ganar la carrera espacial. De fingir que habían llegado. Exacto. Y después como esta duda, este escepticismo que se mantuvo durante mucho tiempo de ¿y realmente llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? Y esto fue montado, ¿cómo es que pudo haber sido montado? Y que bueno, regresando a Kubrick, nos lleva hasta nuevamente esas teorías de conspiración que supuestamente escondió en El Resplandor, Ujú. con el suéter de Apolo 11. Sí, sí, y sí. bueno, muchas cosas que quedan ahí sueltas, pero que bueno, a final de cuentas la NASA tiene su versión, tiene sus propios datos, entonces Ellos tienen otros datos. ellos tienen otros datos de que sí se dio el paso, pero creo que a medida que nos acercábamos como al evento, Ujú. íbamos ganando como en realismo. Sí. Y hay como un parteaguas muy claro, el cine previo a, que se va acercando, y el cine posterior. Que se va alejando del evento, ¿no? Y mucho de ese parteaguas está en que prácticamente todas las películas previas al alunizaje tenían en su centro el viaje en sí. Y una vez que la humanidad puede poner un pie en la luna, el viaje queda como obviado. O sea, el problema ya no es sortear los problemas, el problema ya no es sortear todo lo que puede ocurrir en el viaje, sino lo que va a pasar una vez que llegues a la luna. Es decir, ya sabemos que podemos llegar, ahorrémonos esa parte del discurso y vamos a especular con qué pasaría estando en la luna con 2 personas o 3 personas o 7 personas. Ujú. Antes de seguir por ahí, porque sí es un parteaguas muy interesante, las historias cambian por completo.
Y hablando de la teoría de la conspiración, ¿tuviste Operation Avalanche? Un falso documental de Matt Johnson del 2016. Escuché hablar de él, pero no lo vi. Es buenísimo, buenísimo. De entrada, del propio Matt Johnson pueden ver una película que se llama The Dirties, del 2013, que es una especie de material encontrado, también jugándole un poco al documental. ¿Como el de Apolo 18? Como el de... ¿Cuál es el de Apolo 18? Hay un found footage. No recuerdo si era Apolo 18. ¿La de Ron Howard? No, esa es la de Apolo 13. Es Apolo 13. Sí, como la de Apolo 18. Sí, creo que era Apolo 18. No recuerdo exactamente el título. Creo que era ese, pero un found footage de hace algunos años. Exacto. Que ya estaba como incursionando más en el género de terror. Esta no se mete al género del terror. Okay. Es algo mucho más interesante. Porque lo que hace en el 2016 es contarte... lo que ocurría en la Guerra Fría y cómo la propia conspiración sobre lo que puede pasar en la Guerra Fría se vuelve hacia adentro. Voy a contar la historia muy rápido. Verla es realmente emocionante. Pues la CIA, ¿no? Quiere saber si realmente el gobierno americano tiene la posibilidad de ganar la carrera espacial, llegar a la Luna antes que los rusos. En consecuencia, mandan a 2 espías a que se infiltren en la NASA y traigan un informe para decir si podemos o no podemos y en consecuencia saber qué hacer. Nada más que mandan a un par de novatos, muy jóvenes, que la única manera que encuentran para meterse a las instalaciones de la NASA sin que se sospeche de ellos es hacerle creer a la NASA que están haciendo un documental sobre cómo opera la NASA y cómo va más o menos la carrera al espacio. Entonces, todo lo que estás viendo es lo que ellos registraron en sus cámaras de Super 8 sobre lo que está haciendo la NASA para poder mandar al hombre a la Luna. Los descubren y en ese los descubrimos, empiezan a ser perseguidos porque se dan cuenta que la NASA puede falsificar el alunizaje. O sea, está la posibilidad de que la NASA y Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, falsifiquen el alunizaje porque no están llegando a la fecha límite. Entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta que ellos tienen no solo están viendo lo que están falsificando, sino tienen las pruebas porque lo están filmando todo en Super 8, ellos se convierten en los perseguidos y se vuelve una película de teoría de la conspiración terrorífica y mortal, porque la segunda parte de la película es ver cómo el gobierno quiere desmantelar sus pruebas y al mismo tiempo terminar con ellos. Bien, bien interesante. Operación Avalancha. O sea, quitas un palillo y todo se viene para abajo. Por eso se llama así la película. Uh-huh. Y es un falso documental. Medio found footage, falso documental. No es película de terror, pero sí es un thriller casi político. Yo la recomiendo mucho. En una de esas está en algún servicio de streaming. No me atrevo a decir en cuál. Yo la vi en un festival de Los Cabos. Uh-huh. Creo que sí fue Los Cabos. Y me la pasé muy, muy, muy bien. Creo que justo el hecho de que exista como tampoco lugar como para ya la especulación. Porque las películas como que tenemos más, digamos, en la memoria reciente, ya hablamos de First Man, pero hablando como de Apolo 13, que bueno, obviamente fue todo un hit allá en los años 90. Uh-huh. Es del 95. Del 95. Creo que ya estaba como mucho más orientado y creo que dictaría mucho la línea de cómo iban a ser todas estas películas como no solo de viajes a la luna, sino de expediciones espaciales. Sí. La parte como el procedural film, ¿no? Que le llaman en Estados Unidos. Estas películas que se meten como a los procesos burocráticos, que se meten a los procesos operativos, que se meten como a toda la parte como técnica, política, de todas estas grandes instituciones estadounidenses, en este caso la NASA. La NASA. Pero al mismo tiempo, teniendo este tufo patriotero, en el caso de Ron Howard, que creo que es muy, muy evidente. Es muy obvio. Muy, muy obvio. Y que justo como que ya empezaba a ver ese logro del alunizaje como, digamos, el gran logro científico o técnico de los Estados Unidos de los últimos,
No, pues 50 años. Sí, tal cual. Ujú. Tal cual. Y sí, Apolo 13 si tiene algún... está un poco en la frontera que marcábamos hace rato. El viaje es importante, pero lo que ocurre una vez llegando allá también es importante. Sí. Curiosamente, sin tener que poner los pies en la luna. Creo que de todas las que hemos mencionado hasta ahora, bueno, Operación Avalancha no pisan la luna porque pues, la onda es que están descubriendo Exacto. el montaje, pero de todas estas, Apolo 13 es la única en la que los astronautas no pisan la luna. Todos los demás llegan, se bajan, hacen su exploración y eventualmente regresan. Apolo 13 no. Apolo es darle la vuelta a la luna, sobrevivir una descompostura en la nave y volver, ¿no? Entonces sí está como dices, en esta parte de qué es lo que ocurre, qué está detrás de todo este viaje, pero al mismo tiempo está en la otra frontera en la que decíamos, importa mucho el viaje y al mismo tiempo importa lo que va a pasar después. Sí. Este está como a la mitad, ¿no? Porque el viaje mismo es la historia, pero lo que ocurre una vez que estás en la luna también es parte importante de esa historia. Y sí, si tiene un pecado, es uno muy grande, que es tremendamente patriotera. Pero fíjate, a mí porque la vi hace poco. Es irresistible, o sea, por un lado es irresistible. Sí, o sea, no estoy diciendo que sea la mala. cachas en la televisión. Sí, y bueno, no, te quedas. Te quedas viéndola. Te quedas. No estamos diciendo que sea mala, nomás No. que de repente al señor Ron Howard. Ron ¿no? Howard, dentro de todos sus pecados, tiene de repente como ahí atisbos de Sí. cosas que dices, bah. Sí. Por ejemplo, Splash también. Pero Siempre. cuéntame y ahorita te lanzo Sí. una pregunta de especulación hablando de. Ok. Lo que te iba a decir que ahora que me tocó volver a ver Apolo 13, era como justo, incluso la historia de un fracaso se puede convertir en algo, en un pretexto para celebrar la grandeza del Sí. espíritu Sí. norteamericano, ¿no? Entonces, La resistencia. sí, o sea, la resiliencia, la fuerza y todo este mensaje como de incluso en nuestros fracasos triunfamos. Sí. Independientemente de eso, como decías, la película es muy, muy entretenida, a pesar de que dura poco más de 2 horas. Menos que La Mujer en la Luna. Menos que La Mujer en la Luna. Pero bueno, creo que tampoco pecaba de tanta vanidad, ¿no? Mm. Pero sí, justo eso era lo que me llamaba la atención. Y obviamente pues está apoyada en un gran ensamble. Gary Sinise, Ed Harris, Tom Hanks, que están bastante bien. Y me llamó la atención también recordando justo como películas de ese año que su gran competencia en los Oscars fue Babe, Corazón Valiente. Ajá. O sea, El Puerquito Valiente. El Babe. Puerquito Valiente. Ok. Babe, y Corazón Valiente, que fue la que ganó ese año. Ok. Es una competencia muy rara. Mi pregunta especulativa. Hablando de otro patriota, pero un patriota bastante más crítico, ¿qué habría sido de Apolo 13 si en lugar de Ron Howard la dirige Oliver Stone? Híjole. Habría estado, o sea, si Sí. ahora estamos contando historias que ya conocemos, si yo tuviera $95 millones, yo le diría al señor Oliver Stone, oiga, Haga su versión. cuéntenos Apolo 13 usted. A ver. Y usted escribe el guión, por favor. Y esto Oliver Stone de los 90s, no era Oliver Stone ya... No, el Oliver Stone de ahorita. Pelotón. Sí. Sí, el de Pelotón. Duro, híjole. Estaría padre, ¿no? Yo creo que sí sería un gran ejercicio. Porque la de Damien Chazelle no es precisamente alabatoria. Hay mucho de crítica hacia cómo se hizo todo el viaje a la luna. Sí, pero creo que en el caso de Chazelle la crítica viene como desde un lugar mucho más internalizado, no tan institucional. Oliver Stone se iría duro contra la institución, contra Sí, el gobierno, sí. y obviamente haciendo como estas declaraciones grandilocuentes y estos statements como así súper duros y muy yéndose a la yugular Sí. contra la NASA, contra el gobierno. En el caso de Damien Chazelle, no es un tipo que le interese particularmente como hacer statements políticos. Creo que le interesa mucho más hacer statements o declaraciones como personales. Internas. Justo. Hablar como de un proceso mucho más internalizado. Ujú. Y quizá por eso más, digamos, un viaje con el que podemos quizá empatizar un poco más. El de Oliver Stone seguramente sería endemoniadamente entretenido. Digo, Seguro. si todavía JFK. Yo no le he visto una película aburrida a Oliver Stone. ¿eh? No. Ni Y, una. y en ese periodo,
Menos. Mucho menos. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado Sí. en su mero punto. Digo, después de nacido del 4 de julio, Sí. ese señor no tenía ningún pelo en la lengua. Moon, 2009, Duncan Jones. Gran película. De nuevo, muy de nuestra época. Tanto que damos por hecho que hay bases lunares. O sea, ya el viaje a la luna, como dices, está muy normalizado, si es que se le puede decir así. Ya sabemos cómo se ve, ya sabemos cómo podría ser una estación lunar, ya sabemos lo que podrían comer y no comer los habitantes, o en este caso el habitante de ¿A qué huele? de la luna, a qué huele, o sea, toda esa parte romántica, idealizada, mitológica, como la llamé yo, está absolutamente perdida. Y en consecuencia, lo que tenemos es una película muy oscura, es una película muy cruel, es una película muy seca y es una película que de nuevo nos confronta de una forma muy poderosa. Si alguna vez hubiera que hacer una lista de las mejores películas que tuvieran luna en el nombre, estuviera la luna o no presente, Moon estaría yo creo que en mi top 3. Definitivamente. Creo que, yo vi la película de Duncan Jones prácticamente cuando salió, Sí, hace ya 10 años. 10 años. Y recuerdo que justo la impresión que me dejó fue como esta desazón y esta como desesperación. Bueno, este sentido como muy, muy desolador. A pesar de que era obviamente un personaje que estaba en una base lunar y que todo, obviamente el hecho de jugar como con la soledad y el factor espacial no era como algo nuevo, digo, ya se había hecho en muchas ocasiones anteriores. Creo que el hecho de que sea justo como en el corazón del gran logro de los Estados Unidos toma como una relevancia especial. Sí. Y bueno, Sam Rockwell está muy bien. Magnífico. O sea, está solo en la película. Sí. O sea, es el único personaje al que vemos realmente, ¿no? Uh-huh. Y eso te demanda mucho como actor. Sí, además de que creo que combina mucho dos cosas de las que hemos estado hablando. El triunfo, digamos, lo que pasó después del alunizaje y qué pasaba, digamos, qué pasa a nivel interno, ¿no? Ya que implica estar de alguna forma como viviendo en la luna, viviendo en ese logro y lo vacío, ¿no? ¿Qué es eso? Que es una posición muy incómoda para alguien tan patriotero como Ron Howard, ¿no? Sí. Yo no me imagino Moon dirigida por alguien como Ron Howard, por ejemplo. No hay manera. No, porque como dices, estás encontrando el punto débil del mayor logro prácticamente en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entre muchos otros, creo que el logro que más se presume de ellos es haber llegado antes que nadie, en cuestión de países, a la luna. Uh-huh. Pero estás poniendo en ese logro a un personaje que se siente completamente solitario y abandonado por el propio sistema que lo llevó hasta allá, ¿no? Además, a conseguir un combustible que aquí no existe porque la Tierra está hecha un desastre, lo cual entendemos muy por debajo de la historia. O sea, sí hay como hay mucho cuestionamiento hacia el para qué estamos buscando esto y por qué lo conseguimos en la película de Duncan Jones. Nomás para la memoria, la voz de Gertie, el robot que acompaña al propio, que es Kevin Spacey. A propio Sam Bell, que es Sam Rockwell, es la voz de Kevin Spacey. Ahí lo dejo para meterle más pólvora quemada al olor de la luna. Para que le pongan mute. Para que pónganle mute cada vez que Sam Rockwell se vaya. Al final no hay mucho sonido, ¿no? No. Es una película muy silente, curiosamente. No, creo que es una película justo como muy atmosférica. Sí, muy atmosférica. Súper atmosférica. Antes de sacar la última joya, otra que, fíjate, me encontré yo en la tele. Uh-huh. No me acordaba que implicaba un viaje a la luna. También es irresistible, pero no tiene nada que ver con lo que hemos platicado. Mi villano favorito. No pude cambiarle a la tele. Ajá, no pude. Eso es en la 1, la del 2010. Cuando Gru en la competencia con el otro villano, se lanza a la luna para encogerla y traérsela a la Tierra. Ok. Fíjate que justo ahorita que hablabas de mi villano favorito, me acordé de un corto de Wallace y Gromit. También del 88. Van por queso a la luna. Sí, van por queso a la luna. Exactamente. Justamente. Y cómo la animación inevitablemente rescata eso, ¿no? Sí. Sea desde mi villano favorito
o desde Wallace y Gromit. Porque de alguna forma, bueno, el hecho de que Wallace y Gromit vayan a la luna por queso, es como decíamos lo del viaje a la luna, es volver al sueño, volver al mito, volver a esa parte irreal que de alguna forma extrañamos. Y viendo la película, Gru se lanza a robar a la luna porque de alguna forma tiene que curar una pesadilla en cuestión de relación con su propia madre. O sea, sí hay un objetivo interno del personaje para, de nuevo, meter en su propia mitología personal a la luna y robarla. Como un logro científico dentro del universo de la película, sí, pero él también está sanando algunas heridas que su madre le puso por ahí. La película no es tan sencilla como a veces parece. Entonces, volver a esa parte de ensueño nos lo permite el cine animado. Sí, creo que justo la ciencia nos arrebata cosas, pero la fantasía nos las regala. Nos regala otras, nos regala otras. ¿Alguna otra que quieras comentar antes de cerrar y darte yo mi última recomendación? Que también está en YouTube. Igual haciendo como la investigación, pues obviamente salieron algunos otros títulos. Sí, está todas las del Barón Munchausen. Sí, ¿no? Hay mucho. Está obviamente también recientemente Transformers, el lado, Bueno, el lado sí. oscuro de la luna. Bueno, películas. Películas. No comerciales de 3 horas, películas. Había otra por ahí. Sí, Hay muchas. sí. Hay en realidad, si ustedes le ponen por ahí Luna películas, sale una lista bastante grande. Yo me centré en las que acabo de ver o las que pude ver. Uh-huh. Todas las que les he contado yo hasta ahora las he visto. Sí, absolutamente todas. Pero obviamente la lista es más grande. Había apuntado The Right Stuff de Philip Kaufman, Uh-huh. también hablando como de viajes. Bueno, si Apolo 13 creen que es patriotera, espérense a ver. Vean The Right Stuff. Híjole, no saben lo que les espera. Una película que seguramente ve Trump todos los días para desayunar. Para desayunar. Porque no creo que haga ejercicio. Sí. Cada vez que habla como de la necesidad de viajar al espacio y de armar bases militares en el espacio, creo que está pensando en The Right Stuff. En Right Stuff, sí. Yo creo que además creo que él piensa que es así de fácil. Sí, seguramente. ¿No? Y que va a haber como musiquita. Sí. No, ese señor vive con música de fondo. En su cabeza hay música de fondo todo el tiempo, te lo aseguro. ¿Qué música crees que sea? No quiero hablar de eso. Mejor te doy mi última recomendación. 1960, cine mexicano otra vez. Conquistador de la Luna de Rogelio A. González. Con Clavillazo, que no me hace muy feliz. La compañía, porque pues, su personaje está muy disminuido, uh-huh. Es Ana Luisa Pelufo, que es la sobrina de un científico que tiene planeado tiene ahí como una nave interplanetaria, en donde se cuela este muchacho, estoy entrecomillando, que Clavillazo siempre la hacía de muchacho y yo creo que siempre fue jovenazo toda hasta los 60 y cacho. Entonces acaba con Ana Luisa Pelufo en la nave viajando a la luna para descubrir una conspiración extraterrestre en contra de nuestro planeta dirigida por un maléfico cerebro, que es como le dicen. Un cerebro que pues es un cerebro en un frasco gigante de formol conectado a una boca que es por donde habla y que tiene un plan para destruir nuestro planeta. Entonces, estos dos viajan hasta la luna para tratar de detener a Cerebro, que eventualmente lo hacen. O sea, obviamente la película está metida en el lado de la comedia de chascarrillo mexicano, ¿no? Entonces está en otro nivel. Está en otro planeta. Está en otro planeta, literalmente. Está en otro nivel, pero sí es muy de comedia. Entonces se sabe, ¿no? Que nada malo va a pasar ahí, que la historia es un mero pretexto para lucir a Clavillazo, que era una persona que metía gente al cine, para tenerlo al lado de Ana Luisa Pelufo, que por supuesto también era una persona que metía mucha gente al cine, y de nuevo, ¿no? Entretener a la gente, divertirnos con la comedia de Clavillazo, que es digamos que la nave de los monstruos con Piporro. Uh-huh. No llegan a la luna, es un encuentro extraterrestre en Monterrey, además, o sea, pero... ¿Dónde podrías tener un encuentro extraterrestre? Pues en Monterrey. No, obviamente. Una de las peores películas de ciencia ficción mexicanas que he visto en la vida ocurre en Monterrey. No me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Reciente o...? Tendrá como 7, 8 años, si no es que más. Pero es de este siglo.
Ok. Terrible, con Gonzalo Vega, pobre. ahora busco. Pero bueno, yo lo que pasa es que estuve revisando fragmentos de Conquistador de la Luna y pensaba, si en lugar de Clavillazo hubiesen metido a Piporro, esto habría sido realmente una delicia. No es que esté mal Conquistador de la Luna, está bien, ¿no? Se puede ver, no hay ningún problema. Pero si hubieran metido ahí a Clavillazo, tendríamos un gran clásico de la ciencia ficción. A Piporro. Sí. Habríamos conseguido ahí un gran clásico de la ciencia ficción mexicana. O que hubiéramos mandado a Tintán también. Bueno, con Tintán se habría podido. 1960, no sé si el señor le daba el cuerpo, pero... Porque ¿de qué año son los...? Ya a finales de los 40, todos los 50. Sí, a lo mejor ya los 60 estaba... Era estirar mucho la liga. Sí, era demasiado, porque no, Piporro pues estaba todavía más en forma. Pues no encuentro la película de Gonzalo Vega. Yo creo que la borró de su filmografía. Pero una película de ciencia ficción. Era ciencia ficción, contacto extraterrestre y todo aquello. O sea, terrible. De lo peor que he visto. A ver, Daniel, ya por puro morbo. Por puro Ceres, Génesis, ahí se llama. Ceres, 2 puntos, Génesis. Suena como algo inspirado en especies. Sí. O Waltec, de la cual, por supuesto, es director, Gonzalo Vega. Estoy leyendo la sinopsis de IMDb. Investiga actividad paranormal, la actividad paranormal que está teniendo lugar en su país, que es México, ¿no? Y además están todos en Monterrey. Y luego se dan cuenta que la actividad paranormal tiene que ver con un contacto extraterrestre. Okay. Al cual nunca vemos. Ajá. Jamás. Pero ahí está, para los curiosos, Ceres, Génesis, lo cual me hace pensar que iban a hacer más películas. Porque si este es el Génesis, había por lo menos otra. Por lo menos otras 2. Le fue tan bien que no lo lograron. Pues bueno, ahí están nuestras recomendaciones de películas en donde la luna tiene un lugar predominante. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. Muchas gracias a ti, Eric. Vamos planeando todo para Toronto, ahí nos veremos, pero igual nos encontramos antes, ¿no? Seguramente. Si Dragon Ball decide no destruir la luna de nuevo, yo creo que sí. Conocemos a las voces de Dragon Ball, les vamos a pedir que no hagan nada. Por favor. ¿Que cuándo se acaba el mundo, dicen otra vez? En 30 años. En 30 años. Sí. No, pero decían algo de agosto, ¿no? No decían que el 3 de agosto iba a haber un contacto extraterrestre que iba a destruir los polos de la Tierra o algo así. Es curioso porque me da la impresión de que cada agosto, septiembre de cada año dicen que va a haber algo. Que un asteroide, que un terremoto. No sé por qué nos gusta agosto o septiembre para terminar el mundo. Hay mejor clima. ¿Eh? Si se va a acabar el mundo, que sea con buen clima. Que sea con buen clima. Sí. Mil gracias. Gracias a todo mundo por escuchar. La verdad, a mí me emociona el tema. El hecho de que la humanidad ha llegado a la luna sí me hace una persona más feliz. Pensar en ese logro a mí se me hace mucho más feliz. Muchas de estas se pueden ver en internet y yo de verdad les recomiendo, vayan a ver Apolo 11, el documental que está justo ahora en los cines. No saben la gozada que es. Reconstruyeron material, reconstruyeron y unificaron no sé cuántos miles de horas de grabaciones. Es un gran logro técnico y creo que la película es muy emocionante. Entonces, ¿ya la viste, Jorge? No la he visto. Vela a ver. Mil gracias por venir. Gracias a ti, Eric. Saludos a todos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. For dropping the first day.